No tengo que estar dando vueltas. Eh, con este más. Bueno, ¿empezamos nomás? Bueno, ya todos me conocen. Tenía que ser la primera charla, era más que nada la evaluación y examen físico, pero bueno, por problema de ustedes y de la que iba a dar no se puede dar. Entonces vamos a ir directamente a las cardiopatías congénitas. Mi idea no es que ustedes sepan qué tipo de cardiopatía es o qué estructura está alterada, porque me parece que con el hecho de que uno sospeche que es una cardiopatía congénita y vean la urgencia, si es una emergencia, una urgencia o no, con eso yo creo que estamos más que satisfechos. Entonces, ustedes están en formación, que siempre les digo, y por ahí los retos, tienen la obligación y la de exigir a su R superior y a su médico de planta que se lo explique, el por qué y por qué piensan, y que también cuando se escucha un soplo, dígale no escucho, y que les explique y que le haga escuchar, y por ahí pueden no escucharlo igual, pero eso es lo que yo quiero. Excelente. Escuchar, gracias, gracias, gracias. Tu opinión también, tu opinión fue muy buena. Bueno, hoy vamos a hablar de las cardiopatías congénitas cianóticas. ¿Qué entienden ustedes por cianosis? ¿Sí? Tenemos dos tipos de cianosis, una que es central y otra que es periférica. ¿Cuál nos interesa a nosotros? La central, es decir, la que hay una alteración del corazón que hace que la oxigenación esté diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las cardiopatías congénitas? Es un conjunto de alteraciones estructurales, ¿sí? Estructurales y que están presentes desde el nacimiento para ustedes, porque ahí es donde se va a manifestar la cardiopatía congénita. Obviamente ya está durante el embarazo, pero no hay clínica, ¿sí? Entonces, el pediatra cuenta con la clínica, no con un diagnóstico previo, que sería lo ideal. Estas alteraciones estructurales van a llevar a una alteración fisiológica, ¿sí? Porque obviamente donde tenía que estar cerrado está abierto, o donde tenía que estar abierto está cerrado, y así sucesivamente. Las causas de las cardiopatías congénitas, multifactorial. Lo que se está viendo hoy, y gracias al avance de la genética, es más principalmente hereditaria, y puede estar afectada también por el medio ambiente, como ser la diabetes, el lupus, algunas drogas que pueden provocar también alteración desde la formación del bebé. Entonces, ¿qué son las cardiopatías? Una alteración estructural que lleva a una alteración fisiológica. Importante que ustedes sepan el funcionamiento normal del corazón. Si no, no vamos a poder sospechar que ese corazón está funcionando mal. Entonces tenemos que saber estructuralmente cómo es, cómo son los retornos venosos, sistémico y pulmonar, dónde van a parar, porque si yo no tengo idea dónde van a parar y me dicen tal lado, y para ustedes no les va a llamar la atención, de dónde sale la arteria pulmonar. Hay que saber que no sale del ventrículo izquierdo, sino que sale del ventrículo derecho. Retorno venoso sistémico, vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha. De la aurícula derecha la sangre va al ventrículo derecho, y de ventrículo derecho a la arteria pulmonar. ¿Qué tipo de sangre hay? Desoxigenada, ¿sí? Entonces, todo lo que viene de todo el cuerpo sin oxígeno para ir a la pulmón, al pulmón para tomar el oxígeno. Y de ahí, por toda el microcirculación microvascular, va al retorno venoso pulmonar, que está por las venas pulmonares, que van a drenar en la aurícula izquierda. ¿Sí? De la aurícula izquierda, oxígeno, va al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo a la aorta a distribuir principalmente cerebro, aorta, riñón, para llevar oxígeno. ¿Sí? Entonces, esa es la fisiología que ustedes tienen que tener en su mente. ¿Sí? La incidencia de las cardiopatías es de un 0,8 hasta 1%.
De estas cardiopatías, el 70% va a requerir un procedimiento quirúrgico hemodinámico, la mitad de esto en forma de urgencia y son de alta complejidad, y dentro del año, y el 25% de este 50% durante el mes. ¿Sí? Entonces, ustedes influyen mucho sobre la sobrevida de estos pacientes y del diagnóstico precoz. Cuanto más temprano hacemos el diagnóstico, mejor calidad de vida y mejor resultado en los procedimientos quirúrgicos o hemodinámicos que se le puede ofrecer a este paciente. Entonces, precoz, hablaríamos de ecocardio fetal, ¿sí? Ustedes, si tienen una mamá embarazada, que por ahí va con su hermanito, y decir, mamá, ¿te hiciste el ecocardio fetal? ¿No te hiciste? Bueno, dile a tu obstetra que te haga el ecocardio fetal. Este estudio tiene que estar hecho por cardiólogos infantiles, ¿sí? El ecografista general puede estar formado, pero ve solamente algunas estructuras que diagnostican el 50-70% de las cardiopatías congénitas, no el 90%. Igual, por un cardiólogo puede solamente llegar hasta un 90%. ¿Por qué? Porque las cardiopatías intraúteros son, nos quedamos encerrados, ahí está. No hay que cerrar. O ponerle por ahí una trabita. Y a su vez, ¿cuándo es el momento? Las 24 semanas de gestación y las 34 semanas. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son progresivas. Yo le puedo ver a 24 semanas, está todo normal, y a las 34 ver estenosis pulmonar, estenosis aórtica, CIB, que por ahí no se vio por la posición del bebé, y hipertrofia ventricular izquierda por la diabetes gestacional, que puede darse en cualquier trimestre. Cuanto más precoz, mayor complejidad la cardiopatía, como ser transposición de los grandes vasos y coartación de aorta. ¿Sí? Si uno cuenta con el fetal, tenemos una ventaja enorme. ¿Sí? Sabemos si nuestro paciente puede tener cardiopatía, pero dentro de las simples, no de las complejas. Puede haber error diagnóstico no verse también. Por eso se hace el control del recién nacido. ¿Sí? ¿Cuál es el control que hace el pediatra? Si ustedes saben. ¿Quién rotó por neo? No, levante la mano todo, pues. ¿Alguien rotó ya por la neo? ¿Qué hace la neo antes que se va el paciente? Perfecto. Ese es una de las pruebas diagnósticas antes de que se vaya el paciente de alta para uno pensar o sospechar en cardiopatía congénita. Porque no todas las cardiopatías dan síntomas. Las más complejas pueden dar síntomas, obviamente, más estrepitosos, pero acuérdense que después vamos a hablar de la transición de la vida uterina o fetal a la postnatal, que influye mucho. Entonces, ¿qué nos facilita esta ecografía fetal? Justamente hacer el diagnóstico de la cardiopatía, viendo su estructura y función, nos permite asesorar a la familia de que si el chico debe nacer en un lugar donde hay baja complejidad o alta complejidad, ver el compromiso hemodinámico que va a poder tener este paciente cuando nazca, porque si es una CIB, yo sé que puede nacer e irse a su casa, y si tengo una transposición de los grandes vasos, no le voy a dar el alta, tiene que quedarse internado el bebé. Y a su vez, sabiendo todo esto, de ya poder planificar un tratamiento médico, quirúrgico o hemodinámico para mejorar, obviamente, la supervivencia de este niño. Entonces, la ecografía fetal, acuérdense, mi mamá que lleva al niño a control está embarazada, preguntar si hemos hecho o no. El pediatra, al no contar con esto, ecografía fetal, tenemos otras herramientas, ¿sí? Importantísimas que ustedes por ahí no les valoran, que es la anamnesis, la radiografía de tórax, que nos da mucha información. Entonces, el pediatra para el diagnóstico y sospecha de la cardiopatía es interrogación, antecedentes familiares, personales y una radiografía de tórax que digo yo nunca viene mal. Y obviamente, una vez que ustedes pensaron en una cardiopatía, tenemos el electro y el ecocardiograma que va a definir esa cardiopatía congénita. Antecedentes, prenatales, perinatales y postnatales. Si tuvo ya un hijo con cardiopatía, si la mamá tenía una enfermedad durante el embarazo, abortos, porque a veces la mamá tuvo y eso a uno generalmente le cuesta preguntar por el dolor que puede provocar eso, y la toma o no de alguna medicación.
Ahí está el litio, que es la enfermedad de Einstein, la talidomida, Fallot, tronco, que tuvimos, ahora tenemos dos troncos, uno que está internado acá y otro en forma ambulatorio. O sea, es importante esos antecedentes. Perinatales, asfixia, porque nos puede confundir, porque puede provocar hipoxia, isquemia miocárdica y dar insuficiencia cardíaca, que después ya va a dar la doctora Sayat, y confundirnos con una cardiopatía congénita, sí. Entonces, si uno tiene ese antecedente, también. La prematurez, el ductus, ¿sí? El peso y edad gestacional, también, porque es generalmente difícil una cardiopatía compleja sea desnutrido o prematuro. Generalmente son de términos y gorditos, porque diabetes, madre que el chico en la panza no sufre, por eso también importante el diagnóstico para uno trasladar al paciente. Acuérdense que la mejor incubadora que tiene el bebé es la panza de la mamá. Y postnatales también el sexo, porque hay unas cardiopatías que predominan más en el hombre y en la mujer. El tronco es más masculino, la transposición del grande vaso también. Acá justamente los dos troncos son varones. Algún síndrome o dismorfia, el Tanner, el Dijor, que pueden acompañarse con cardiopatías y pueden manifestarse como insuficiencia cardíaca o cianosis, ¿sí? Entonces, este cuadrito tiene que tenerlo presente, ¿sí? Yo siempre le pregunto a usted, ¿de qué sufre tu paciente? ¿Sí? Si yo sé de qué sufre, tengo ganado un montón de cosas como para que, primero, vendernos su paciente, porque ustedes saben que le vamos a protestar siempre, ¿sí? Porque digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes cuando están solos, porque acá estamos protegidos y pongámosle así entre signos de comillas, porque tenemos todos los especialistas. Cuando vamos al interior, o vamos allá, ya son enemigos, estamos en la selva, ¿sí? No es mi colega, no es nada, porque ya no te vamos a ayudar. Entonces, aprovechen cuando están en formación. Y estos son los síndromes para que ustedes tengan en cuenta cuáles son las cardiopatías que vamos a tener. Después pueden, acá igual queda la clase. Bueno, la clínica de la cardiopatía congénita va a depender de la gravedad, ¿sí? De cuanto mayor está alterada su estructura, más rápido va a manifestar. Y lo difícil para ustedes es que se confunden muchas veces con una bronquiolitis o con la sepsis, ¿sí? Pero tenemos una herramienta importante que es la oximetría para poder ayudarnos a discernir si es infeccioso, respiratorio o cardiovascular. Entonces, ¿se ve este de arriba? Esto, no sé si se ve todo. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces yo le hablaba hoy de los cambios circulatorios. Acuérdense cuando está en la panza de la mamá, la circulación no es en serie, es en paralelo. Y depende sí o sí la vida del bebé de dos yuntos, el ductus y el foramen oval. ¿Por qué? Porque el foramen oval hace que vengan, que van a ver, pero a ver si puedo, no quiero tocar mucho acá. Llega la sangre sin oxígeno, sangre con oxígeno, esta vendría del el cordón umbilical, el oxígeno recibe a través de la madre, viene a la aurícula, que se desaparece, ahí está, a la aurícula derecha, sangre con y sin oxígeno, fundamentalmente con oxígeno, pasan al foramen oval y del foramen oval va a ir al ductus hacia el resto del cuerpo y principalmente al cerebro, ¿sí? Porque es preferencial, y por el foramen oval y el otro va a ir hacia el resto del cuerpo. Acá estamos, perdón, este es el foramen oval y este es el ductus, le estaba diciendo mal, ¿sí? Cuando nace, aumenta la presión en la aurícula derecha, baja en la aurícula izquierda, ¿sí? Se cierra ese foramen oval y la circulación pasa a ser en serie, ¿sí? Y el ductus, que generalmente es el que más preguntamos nosotros si va a permanecer abierto o no, generalmente 15 días dura. Entonces tenemos ese tiempo para que la cardiopatía se manifieste o no. ¿Sí? Si el ductus se cierra a los 2 días, se manifiesta o no la cardiopatía congénita, ¿sí? Y acá ya es cuando el ductus cerró, entonces la arteria pulmonar va a la sangre sin oxígeno, toma el oxígeno y hace el circuito venas cava superior e inferior y después a la arteria pulmonar, ¿sí? Y acá está, caída de las resistencias pulmonares, aumento de la resistencia sistémica, pulmonar sería aurícula derecha,
sistémico aurícula izquierda, descenso, acá dice la presión de la aurícula derecha con aumento de la izquierda. Ahí se produce el foramen, el cierre del foramen oval. Y por aumento de la presión parcial de oxígeno y disminución de las prostaglandinas, porque eso segrega nuestro cuerpo, se produce el cierre ductal. Es también importante eso porque cuando se le da corticoides a la mamá o cuando se le da AINES, disminuye o compite con la prostaglandina y ahí es donde se hace el cierre precoz del ductus dentro de la panza. Y ahí podemos tener otra entidad que es la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, una de las causas. Entonces acá este ya sería un corazón en funcionamiento normal, todo sería lo azul es sin oxígeno, todo lo rojo con oxígeno, no hay shunt, ¿sí? Es una circulación en serie. Esto es lo que debería tener nuestro paciente. Pero, ¿qué pasa? Si no tenemos esas estructuras normales, va justamente a tener un paciente cianótico o en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, como dice nuevamente acá, ustedes son los que van a mejorar o no influir en la evolución de este paciente. ¿Cómo se manifiestan los síntomas, mejor dicho, de cualquier cardiopatía? Cianosis, dificultad respiratoria, cansancio, ocultándose un soplo, no quiere tomar la leche o por cuando dice la mamá, transpira demasiado, ¿sí? Son síntomas que pueden aparecer en cualquier etapa de la edad o puede aparecer todas juntas, ¿sí? Y contamos nosotros, como le dije anteriormente, con esta prueba de tamizaje. Importante, es una ley ahora que todo niño que se va a ir de alta al NEO tenga esta prueba de tamizaje. Y es a través de la oximetría neonatal, ¿sí? Y acá con esto ya también vamos a depender, vamos a definir si ese niño va a depender o no su vida del ductus. Entonces, el monitoreo en el periodo natal es fundamental. Y también cualquier chico que entra acá y ustedes piensan que tiene una cianosis, no me puede ir a decir tengo un paciente cianótico y no tengo la saturación. No vamos a aceptar más, ¿sí? Porque pasa, ¿sí? Pasa. Y les digo, tienen ustedes que saber, si yo considero que el chico hizo una crisis de cianosis o la mamá le trajo porque le vio azul, no pueden no irse saturación. ¿Dónde voy a saturar? ¿Dónde? ¿Cómo? No, los cuatro miembros, ¿sí? Porque tenemos que hacer el pre y post ductal. Porque yo le puedo tomar un lado y está re bien, pero le tomo la pierna y está negro, ¿sí? Entonces, cuatro miembros, igual que la presión arterial, ¿sí? Y la toma de pulsos. Con eso ustedes pueden hacer diagnóstico. Entonces, ustedes son muy importantes para la vida de ese niño. Entonces, se provoca el cierre del ductus. El cierre del ductus puede ser normal, sí, se da recién nacido, a los 15 días de vida, no pasa nada. Puede ser estar en las cardiopatías de hiperflujo con ACIB canal, ahí queremos cerrarla, ¿sí? Entonces decimos, bueno, vamos, si persiste mucho tiempo, el ductus se hace indometacina, eso se hace en la neo ya, y si esa cardiopatía tiene a su vez, porque el ductus pasa a ser cardiopatía, si da síntomas o persiste en el tiempo, a su vez tenga, por ejemplo, una CIB, ya un canal, dice, nosotros podemos disminuir la insuficiencia cardíaca cerrando el ductus y lo podemos cerrar con indometacina. Me estoy metiendo más allá en la clase de eso. Pero, cuando nosotros necesitamos que el ductus esté abierto? Cuando pensamos que una cardiopatía depende del ductus. ¿Cuándo va a depender? Cuando hay obstrucción en la aorta o en la pulmonar. ¿Es pulmonar o sistémico dependiente? ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué vamos a necesitar? Prostaglandina, que tenemos, ¿sí? Generalmente esta patologías es más vista hoy por hoy en la neo. ¿Por qué? Porque hay, gracias a Dios, hoy por hoy, si no tenemos que salir corriendo, cardiólogas infantiles, ¿sí? Antes llegaban a nosotros, pero en diferente estado hemodinámico. ¿Por qué? Porque vencieron todo su mecanismo de defensa y llegan, chicos, en shock cardiogénico, ¿sí? Entonces, sabemos que tenemos dos drogas para el ductus, para mantenerlo abierto, prostaglandina, y para cerrarlo, porque a veces se necesita la indometacina. Entonces, acá tenemos esta forma de presentación. Insuficiencia cardíaca, que la doctora Sayat le va a dar, cianosis, que es lo que me toca a mí, y bajo gasto, ¿sí?
Y también tenemos insuficiencia cardíaca y cianosis. También tenemos esa mezcla. Entonces, tenemos cianosis, listo. Tenemos el paciente cianótico, vamos a hacer la saturometría. Entonces, tenemos que discernir si esa patología es pulmonar o cardíaca, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? El test de hiperoxia. Es otra herramienta que usted tiene. La test de hiperoxia real es a través de análisis de sangre, es arterial. No, podemos hacerlo con ponerle solamente oxígeno y ver la saturación, ¿sí? Entonces, tenemos la oximetría y el test de hiperoxia. Dos herramientas de ustedes, no del cardiólogo. Cuando hablamos que el test de hiperoxia es positivo para cardiopatía congénita, no que el test de hiperoxia sea positivo o negativo, sino cuando yo digo este test indica que puede tener una cardiopatía congénita, cuando el aumento de la presión de oxígeno que yo busco para que el chico mejore no supera los 20 a 30 milímetros de mercurio o que la saturación no mejora más de un 10%. ¿Sí? Entonces ahí digo, lo más probable es que mi paciente tenga una cardiopatía congénita. ¿Está? Hasta acá, dudas, preguntas. ¿Sí? Entonces, niño que consulta por cianosis, antecedente de cianosis, crisis de cianosis o dificultad respiratoria y mi niño está gris, oximetría y test de la hiperoxia. No le voy a preguntar, no le voy a aceptar interconsultas si no tenemos todo esto. Bueno, entonces si tengo paciente cianótico, ¿qué es lo que tengo que pensar? Perfectamente cardiopatías congénitas porque es lo que uno más grave pueda tener, pero existen otro tipo de cianosis que está dada por la depresión del sistema nervioso central, por enfermedad pulmonar, por enfermedad cardíaca, que es lo que vamos a discernir con mi test de hiperoxia, y ahí tenemos, si es central, desaparece prácticamente con el estímulo, con el oxígeno, y si es pulmonar, va a mejorar la hipoxia o la cianosis. Y si es cardiopatía, no vamos a tener muchos cambios. Entonces, ¿cuáles son las cardiopatías que van a tener un compromiso hemodinámico al momento de nacer o en las primeras semanas de vida? Que por ahí por eso es más para los neonatos, el neonatólogo, perdón. La clase es cuando el circuito pulmonar depende del ductus, cuando el circuito sistémico depende del ductus, cuando hay una circulación en paralelo, sistémico pulmonar, o cuando hay una anomalía del retorno venoso pulmonar, sea obstructivo o no. El obstructivo es una urgencia cardiológica, por eso lo pongo principalmente. Y ahí tenemos los días de presentación o semana. Al nacimiento, anomalía de retorno venoso pulmonar obstructiva. ¿Sí? Entonces, si yo me hace un niño a las 24 horas, está con una cianosis y está con dificultad respiratoria, pensar en anomalía de retorno venoso. Durante la primera semana son las patologías ductus dependientes, pulmonar o sistémico, y la que tiene fisiología de transposición. ¿Por qué? Porque se cierra el ductus. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las fechas que va a cerrar? Los primeros 15 días. ¿Está? Y luego de la segunda semana tenemos las patologías con hiperflujo pulmonar. Entonces, con este cuadro también podemos pensar en qué patología puede tener. ¿Sí? Si ni bien nace, tengo es una cardiopatía grave. Si das después de un mes, posiblemente pueda ser cardiopatía, pero tiene algún mecanismo de defensa como ductus, colaterales o una buena sella, ¿sí? O son patologías de insuficiencia cardíaca. Entonces, acá tenemos tres cosas. La cianosis puede ser leve, moderada o severa. Si tengo severa más dificultad respiratoria, paciente crítico, ¿sí? Entonces, tengo una placa así. Yo te digo, ¿me muestran la placa? No tiene nada de corazón, te digo. ¿Es así o no? ¿Sí? Bueno, este es un paciente que te va, una urgencia que te puede llegar en el aneo o acá, porque te dan de alta y viene a los 3 4 días, y es anomalía de retorno venoso obstructivo. No le da tiempo al corazón a dilatarse, ¿sí? Entonces, boom, hace esto y hace edema pulmonar, que lo ven como esmerilado, ¿sí? Y ahí está el dibujito, ya quiero mostrarla acá. Acá que las venas pulmonares, en vez de drenar en la aurícula, drenan a través de un tubo por debajo del diafragma. La obstrucción está en el diafragma porque pasa el esófago, pasa y queda apretado. Entonces se hace edema. Y no
permite o no le da tiempo a dilatarse, ¿sí? Y ahí está el muñeco de nieve. Entonces, en este no me va a mostrar, pero si ustedes sutilmente miran, puede que acá muestre, pero ¿puede ser timo? Sí, puede ser timo. Pero lo que me tiene que llamar la atención es el pulmón enesmerilado, edema de pulmón. ¿Puede ser también la membrana hialina? También puede ser. Pero para eso tenemos aturumatido, teriperoxia. ¿Está? Pero esta imagen, me dice, doctora, le discuto acá a la China, este paciente tiene una cardiopatía. ¿Sí? Y es un paciente crítico. Bueno, otra cosa, yo te voy a dar placas nada más, ¿sí? Cianótico. Leve a moderada también con dificultad respiratoria. Tengo que pensar también en sepsis. Tengo estas plaquitas. Epa, no es normal. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Doctora allá? Ah, Bueno, acá tengo uno con un corazón dilatado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo pasa, acuérdense que yo no mido. Miro clavícula. Pasa la línea medio clavicular, pasa la línea. Casi toca, sí, es leve a moderada. Esta me llama más la atención la forma, ¿sí? Y llega hasta la parrilla costal, es severa, ¿sí? La forma, huevo, transposición de los grandes vasos. ¿Vieron qué rápido que hicimos el diagnóstico? Y no me llamaron, dice. O sea, con clínica y placa, chicas. Clínica y placa. No necesitamos otra cosa para que usted, doctora, venga ya, o doctora, venga mañana, o doctora, venga en una semana. ¿Sí? Entonces, la placa es muy importante. ¿Qué es la transposición de los grandes vasos? Cuando la aorta sale de... Perfecto. ¿Sí? Y el pulmón, digamos, la arteria pulmonar del izquierdo. Entonces, no tiene. ¿Y de qué depende para que viva este chico? Antes de la cirugía, vos estás en Taibaté, en la neo. ¿Qué necesitas? Prostaglandina. Porque necesita una mezcla. Acá no mezcla en ningún lado. Entonces necesitas de una buena sella, vos no la vas a poder abrir, pero sí necesitas de un ductus para por lo menos te permita trasladarlo, prostaglandina. Entonces vos te vas ahí te bate y no tenés prostaglandina y dices, yo no atiendo. No atiendo paciente. Tenés que exigir que haya prostaglandina. La indometacina puedes tener o no, pero la prostaglandina te salva la vida. Entonces, naneo de cualquier lugar, no hay prostaglandina, yo no atiendo. Porque puede que te caiga uno o ninguno, pero si te cae uno le salvas la vida. ¿Sí? Entonces, cianosis, lea moderada, dificultad respiratoria, mi paciente es gris, ¿viste? Uno es escéptico, ¿no? Le policultivo, perfecto, pero también le puedo dar la prueba de hiperoxia y pienso, y la plaquita. La plaquita no me dice nada, listo, espero, pero también me puede decir mucho. Entonces se llama patologías con fisiología de transposición y escasa mezcla, ¿sí? Porque el ductus se está cerrando, te puede aparecer a los 15 días o al mes, y la sella generalmente, normalmente son foramen oval y puede no servirle. Entonces este chico va a necesitar dos cosas, de la prostaglandina y posiblemente de un procedimiento hemodinámico. Y ahí lo que le decía, necesita de un shunt, sea a nivel auricular o a nivel ductal. Yo le puedo ayudar al ductus. Bueno, aquí tenemos un corazón donde tenemos el ductus. Tengo obstruido la arteria pulmonar. ¿Va a ser cianótico o no? Pulmonar. No, no le pasa nada de sangre. La pulmonar está atrética. Va a estar cianótico. No le pasa, o sea, ¿cómo va a buscar el oxígeno si no recibe sangre? ¿Sí? Entonces, tengo un chico cianótico. Pensar que la pulmonar puede estar obstruida. Tengo cianosis. ¿Cuáles son las patologías que me van a dar esta obstrucción? Son atresia pulmonar, estenosis pulmonar crítico, falot, atresia pulmonar con CB, ventrículo único con atresia. Toda esta patología tienen en común una sola cosa, la arteria pulmonar tapada. Leve, moderado, severa. Depende de esa severidad, se va a manifestar que va a ser leve, moderado, severa la cianosis. Entonces decimos síndrome tipo Fallot.
porque todos pueden comportarse, sea un ventrículo único o sea un concepto no intacto, se puede comportar como un síndrome de Fallot, ¿sí? ¿Y cuál es el síntoma común? La cianosis. ¿Tá? Entonces yo no quiero que me digan, es un ventrículo único con estenosis pulmonar. Para mí es tipo Fallot, un síndrome de Fallot. Con eso uno ya pensó en la fisiopatología, ¿sí? Porque el problema principal del paciente es que no le llega sangre al pulmón para oxigenarse. Entonces va a tener esta radiografía. Un corazón leve a moderado por la formita que puede ser una cardiopatía, pero miren los pulmones negros. Entonces no le llega flujo para que ese pulmón oxigene y lleve la sangre al resto del cuerpo. ¿Qué necesito acá si tengo este pulmón? Prostaglandina. ¿Por qué? Porque el ductus le va a permitir que vaya, en vez de ir de la aorta al pulmón y le lleve sangre de alguna forma, ¿sí? Y tengo que tratar de que esa parte sistémica esté estable para que tenga fuerza y el ductus pase de la aorta al pulmón, ¿sí? ¿Estamos? ¿Entendimos acá? Entonces, si mi arteria pulmonar está tapada, y obviamente va a depender la sintomatología de esa severidad. Si es leve, llega a los 4 o 5 años, moderada, puede manifestarse en la etapa de lactante, y si es severa, recién nacido o los primeros días de vida, ¿sí? Dentro del mes. Y acá tenemos cianosis de la infancia, color azulada, de piel y mucosas, le escucho un soplo, tiene antecedente de crisis hipóxicas y hay retardo de crecimiento. ¿Conoces esta tetrada? ¿Conocen de estos síntomas? ¿De qué puede ser? Recién hablamos. Síndrome de Fallot. Cualquiera de esas patologías podemos tener este antecedente. Y va a depender leve, moderado, severo. Leve, recién nacido y lactante. Moderada, podemos tener a los 2, 4 años, pero va a tener antecedente de crisis de hipoxia. ¿Qué dice? Cuando llora se pone morado o antes veíamos con... Exactamente lo que va a decir. ¿Qué es lo que hacen? Tratan de disminuir el retorno sistémico y pulmonar, entonces bajan y ahí puede yuntear. ¿Por qué? Porque las crisis, ¿qué produce la crisis? El falot tiene una parte muscular que cuando llora, que es el momento que hace, cierra. Entonces lo poco que le pasaba, no tiene. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratar de relajar ese músculo. Y lo hacemos con propanolol, o sea, un beta bloqueante y anastomosis. Generalmente, antes se decía, bueno, le damos propanolol y dejamos hasta el año. No, ahora, con una sola crisis es indicación de cirugía, ¿sí? Hoy por hoy se trata de disminuir la anastomosis porque altera el árbol pulmonar y se trata de hacer precozmente cirugía correctora. Es como un dato más para ustedes, pero mientras lo que ustedes tenemos que hacer es el diagnóstico, ¿sí? Y una pista dice, una de las cardiopatías congénitas cianóticas más frecuentes. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque incluye todas estas patologías. ¿Dudas, preguntas o callen para siempre? Bueno, entonces hablamos entonces de la obstrucción al flujo pulmonar, sea ventrículo único o falot, ¿sí? La cianosis puede ser menor del 70%, ahí sí necesitamos, porque ¿qué es lo que tenemos que preservar nosotros como pediatras? El cerebro. ¿Sí? Entonces, con 75-80% preservamos el cerebro. Menos de eso el cerebro sufre. ¿Sí? Entonces, y tenemos acidosis metabólica, el chico está sufriendo. Entonces, prostaglandina y oxígeno. ¿Estamos? Entonces, importante, ¿ustedes sospechan que hay una obstrucción al flujo pulmonar? La cianosis es menos del 70%, tenemos acidosis metabólica, prostaglandina. Puede que llegue después del mes y la prostaglandina no tenga efecto, sí. Entonces, ¿qué ponemos? Oxígeno, reposo y pensar si hace crisis, tiene antecedentes, eso ponemos propanolol. Y llamar al cardiólogo y insistir en un procedimiento quirúrgico hemodinámico porque hay también híbridos hoy por hoy. Bueno, ahí ya teníamos la obstrucción al flujo pulmonar, ¿sí? Y si ahora tenemos obstrucción al flujo sistémico, ¿también nos puede dar cianosis o no? ¿Sí? ¿Severa o leve? Leve, perfecto. Entonces tenemos bajo gasto. ¿Qué es bajo gasto? El chico llega gris, que también tenemos que diferenciar si es sepsis o no,
o trastornos metabólicos, porque también podemos hacer, y tenemos la saturometría. También tenemos ahí, es fundamental, cuando tenemos signos de bajo gasto, la saturometría en los cuatro miembros y la presión arterial. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que cuáles son las patologías que puede dar todo lo que obstruye el tracto de salida izquierdo. Síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, coartación de aorta severa, que es la más frecuente, interrupción del arco aórtico y estenosis pulmonar aórtica crítica. ¿Qué dije? Ah, bueno. Tengo, por suerte, miro el aórtica crítica. ¿Sí? O sea, todo del lado sistémico. ¿Cuál es otra cosa que vamos a encontrar? Los pulsos. Hay que tocar miembro superior y miembro inferiores, siempre comparativamente. Nos sirve tocar uno y cuando no tenemos. En los neonatos y los chiquitos gorditos a veces cuesta tomarle el pulso, pero bueno, contamos con la oximetría. Bueno, y ahí tenemos el bajo gasto. ¿Sí? El bajo gasto va a ser de inicio brusco, menos 72 horas y un niño gris. ¿Por qué? Porque el flujo sistémico va a depender del ductus. Entonces, ¿qué hacemos? Prostaglandina. Entonces, a mí me dice, chico, tengo cianótico, creo que está en bajo gasto, o sea, no me importa si es hipoplasia izquierda o es un fallo, yo sé que necesito prostaglandina. Sí, no va a importar midiendo las placas, si tengo hiperflujo o no tengo hiperflujo, si el chico satura 96%, no voy a hacer prostaglandina, pero si satura 80 y veo que el chico está en acidosis metabólica, no, acá necesito un shunt. ¿Para qué? Para que le llegue flujo a riñón y cerebro generalmente no, porque la coartación de aorta puede estar más que nada por debajo de los vasos del cuello y podés no, pero círculo vicioso pasaría después a sufrir, digamos, no es como la hipóxica. Si en la hipóxica sí, el cerebro es el que más sufre. Y bueno, entonces dijimos, bajo gasto, mala perfusión periférica, palidez, pulsos débiles o no palpables, tomar la presión arterial en los cuatro miembros, y como si tenemos una hipoplasia izquierda, puede que no tengamos alteración de los pulsos. Si tengo coartación de aorta, sí voy a tener alteración de la presión arterial. Voy a tener presión alta arriba y presión abajo. Con una diferencial de 20 milímetros de mercurio, pensar en coartación en niños mayores y más de 10 en neonatos, ¿sí? Tenemos la extremidad fría, el mal perfundido, está con dificultad respiratoria, orina o no, y tenemos acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque hay falta de oxigenación en todo el cuerpo. Entonces, este chico también es una urgencia. Dijimos que el debut es brusco, el diagnóstico es clínico, de bajo gasto. Tenemos, acuérdense, la saturación, los pulsos y la radiografía. ¿Y cómo podemos solucionarle? Con tratamiento de prostaglandina. Siempre pensar en sepsis. ¿Por qué ocurre a las 72 horas? Justamente porque hay cierre ductal. Fíjense lo importante que es el ductus para estas cardiopatías. ¿Sí? El bajo gasto, decimos también con prostaglandina, hay que corregir la acidosis, un balance hídrico, puede requerir respirador, inotrópicos y alimentación parenteral, ¿sí? Esto siempre hay que tener cuidado entre si uno le expande o no le expande el paciente por la cardiopatía en sí. Y acuérdense también en la alimentación ver el riesgo de enteritis, de necrosis intestinal. Bueno, ahora otra patología que generalmente se la pone como cianótica, pero puede hacer con el llanto o con el frío provocar cianosis periférica. Y es la que tuvimos ahora, que es el tronco aortopulmonar. ¿Qué es lo que es el tronco aortopulmonar? Todo sale de una sola arteria. Tiene fisiología de ventrículo único. ¿Por qué? Porque todo mezcla. La misma presión, la misma concentración de oxígeno va a la aorta y a la pulmonar y a las arterias coronarias. ¿Tá? Entonces, por eso se llama tronco arterioso común, porque es circulación sistémica, pulmonar y coronaria en una sola arteria. Hay diferentes tipos. Depende de los tipos, tiene mejor pronóstico o no. En sí, las cardiopatías tronco son de mal pronóstico acá en Buenos Aires y en Estados Unidos. En los países de primera línea, hoy por hoy el diagnóstico fetal, abortan o trasplante cardíaco. ¿Por qué se aborta? Porque el costo-beneficio, que sale más caro y el chico no tiene buena calidad de vida. ¿Sí? Entonces,
decir, este chico pues, no lo operan antes, lo operan después, no nos sirve. ¿Por qué? Porque no sabemos la anatomía. Por ejemplo, el que está internado es tronco tipo 1. ¿Tiene buena calidad? ¿Puede tener buena calidad? Sí, puede tener buena respuesta. ¿Por qué? Porque la arteria pulmonar tiene. El tipo 2 no, pero están unidos. Y el tipo 3 están desconectados. El tipo 3 de peor pronóstico. ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea nada más. Porque tuvimos paciente acá. ¿Cuál es la fisiopatología? De ventrículo único. Mezcla. Saturación sistémica y pulmonar, la misma. Entonces podemos tener 90, 92 de saturación. Entonces, ¿nos va a llamar la atención? Sí. ¿Puede mejorar con oxígeno? Sí. ¿Por qué? No tiene ninguna obstrucción al tracto de salida ni entrada. Entonces, un paciente que puede confundirnos y a veces no da síntomas. Puede estar en insuficiencia cardíaca, la tipo 1, la tipo 2, ni. La tipo 3, perdón, no, que es la que tengo ahora yo, ambulatorio. El chico crece, toma bien la leche, no se cansa y no sufre de hipoxia, hasta los 15 días. Ahí bajan las presiones pulmonares, puede dar manifestación de insuficiencia cardíaca o no. ¿Sí? Por eso el diagnóstico fetal es importante. Bueno, entonces esto es como para resumir más o menos. Tenemos una cianosis central, saturación de oxígeno menor al 75%, test de hiperoxia. ¿Responde o no responde? No respuesta, pensar en patología cardíaca, radiografía de tórax, hipoflujo e hiperflujo. Podemos necesitar las dos condiciones. Prostaglandina sí, porque una es obstrucción al trato de salida derecho y el otro sistémico, ¿sí? La única cardiopatía cianótica que no va a requerir prostaglandina es la anomalía de retorno venoso pulmonar, ¿sí? Que generalmente no va a mejorar, pero no va a empeorar, o sea, puede empeorar porque te da más insuficiencia cardíaca, pero no lo vas o sea, no le va a hacer mucho más daño que llevarte a insuficiencia cardíaca a suspender y nada más, ¿sí? Antes se ha contraindicado totalmente porque da más hiperflujo nada más. Y también vasodilata, acuérdense que la prostaglandina es un vasodilatador. Y si hay respuesta, patología pulmonar, cianosis central, sistema nervioso central y enfermedad pulmonar. Para terminar, bueno, lo importante siempre son ustedes, mientras no tengamos como una ley el ecocardio fetal, vamos a seguir teniendo pacientes de urgencia. Entonces, importante insistir en las mamás embarazadas de hacer ese diagnóstico y nosotros, cardiología, depende sí o sí del pediatra. Si el pediatra no sospechó en cardiopatía congénita, no lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, eso es importante. También importante para el traslado del chico. Entonces, si ustedes hacen precozmente el diagnóstico, va a llegar en mejores condiciones. Y ustedes tienen la herramienta necesaria, la historia clínica, el examen clínico y después el electro y el ecocardiograma que vamos a confirmar el diagnóstico. Pero la sospecha clínica, antecedente y radiografía de tórax. Le demostré sin muchas formas cómo uno puede sospechar. Este no te da ninguna forma, pero bueno, es como para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, a partir de ahora no aceptamos más interconsultas si no está saturado el paciente. ¿Sí? Sea cianótico o acianótico, nos va a ayudar mucho. Y bueno, muchas gracias. Bueno, preguntas, dudas, todas dicen, no tengo. Obviamente, no quiero que ustedes hagan, pero con el hecho de que ahora piensen en cardiopatía, saturen, hagan la prueba de hiperoxia no todos, en algunos pacientes que ustedes vienen con mucha dificultad respiratoria, mejora poco, pero ¿cuánto tenemos que poner de oxígeno? El 100%, ¿sí? No poner 50 o nada porque el chico no va a mejorar. Y la placa. La placa nos da mucha información. ¿Sí? La otra cosa que quieras agregar, Sole. No, no quiero que pregunte gracias. Creo que uno de los diagnósticos como pelo diferenciales es la sepsis. Por ejemplo, un paciente que es cianótico, que yo le pongo oxígeno, no recupere, si ustedes sospechan de la patología porque le ponga fruta de la comida. Los líquidos solamente depende de la placa de si orina o no orina, o yo le dejo de lado. Esa es una duda, la cosa, ¿sí? Este chico tronco, yo tengo ambulatorio, nació en la clínica liberal, me llamaron porque le escucharon un soplo, el chico no estaba cianótico, me voy, le voy encima la coincidencia de que la mamá era paciente mía, está operada de una cardiopatía congénita,
voy lo hago y el diagnóstico estaba entre una atresia pulmonar versus un bronco. El chico le saturamos 96%, preductal, postductal 96 hasta 100% llegado. El primer diagnóstico mío fue atresia pulmonar con ductus tipo colateral, que es el diagnóstico más nuestro, que no es que le va a ayudar o no. Y entonces decidí internarla en enero, porque no sabía de qué va a sufrir, o de hipoxia o de hiperflujo. ¿Sí? Después, cuando el chico estaba mejor, porque cuando yo lo fui a ver, lloraba, estaba frío, tenía hambre, la mamá estaba con un cuadro viral, también el chico tenía moco, entonces todo eso hizo que nosotros. En ese momento el chico no sufría de nada, entonces yo no le puedo dar nada, porque si yo le doy algo, puedo empeorar el cuadro, no lo deshidrato o no requiere, digamos, o cierro el ducto, pero porque le saco volumen a ese ducto. Entonces, ¿qué hicimos? Controlar. A la noche me llama la médica de guardia y me dice, mira, no está orinando, ¿qué hacemos? Bueno, entonces estamos dando bajo, gasto. Ponerlo inotrópico, se le puso inotrópico, empezó a orinar. Nunca cambió la saturación. Si la saturación siempre fue buena. Y después, 2 veces dejó de orinar, entonces se le puso el diurético. Pero el chico no tuvo dificultad respiratoria. ¿Ah? Pero por esa duda de que se orinaba o no. Entonces, a veces puede dar que todos los síntomas, otra vez no. Esos 15 días son a veces de qué se sufre, de hipoxia o no. Ahora, si yo veo que es una atresia pulmonar en el glúteo chico, si yo ya confirmo, sé que va a ser hipóxico. Ahora, si yo digo un canal y me va a dar insuficiencia cardíaca, sí, también. Sí, entonces no dar reglado, sino ver cómo se comporta. A veces es difícil para nosotros, o sea, es siempre importante para la medicación es consultar con un cardiólogo. Bueno, listo, ya está. Bueno, espero que le haya servido. Traté de darle de otra forma a la charla para que no sea estructuralmente no me interesa. Bueno, vengan entonces. ¿Qué es lo que está? Declaración, tenés que estar. Ah, ¿por qué? Estoy seguro que se debe tener relación. Sí, sí. Si ustedes subieron la lista. Sí, no vamos a tener. Sí, sí, sí.